a Ubisoft no le da la gana sacar los Just Dance en PC. Así que yo te voy a enseñar a jugarlos todos en tu computadora patata usando los emuladores de Nintendo Switch. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero que vamos a necesitar obviamente es un emulador de Switch y nuestro juego de Just Dance. Pero si lo abrimos vamos a notar que nos va a salir el siguiente error, porque ahora utilizan los servidores de Nintendo Switch para funcionar. Entonces empecemos desde el principio. ¿Cómo hacemos que el juego funcione y no solo el 2024 sino el 2023, 2025, 2022, todo? Entonces lo primero es que lo que vamos a hacer funciona en todos los emuladores de Nintendo Switch. En este canal ya he hablado de todos los emuladores que existen en Nintendo Switch en PC, pero yo les voy a recomendar que utilicen o Yuzu o sus clones. En este caso vamos a usar el clon de Citron. Para descargarlo simplemente se van a ir a esta página, que como siempre van a tener todos los links en el Discord, y vamos a bajar del todo y vamos a buscar nuestra versión de sistema operativo, ya sea Linux o Windows. Simplemente damos clic, se nos va a quedar un archivito como este, damos clic derecho, le damos en extraer aquí y se nos queda esta carpetica. Aquí la abrimos y aquí tenemos nuestro Citron. Si le preguntas si es seguro, simplemente le dan a más información y ejecutar de todas formas. Una vez abierto nuestro Citron, nos saldrá este mensajito, damos aquí OK y aquí vamos a dar doble clic y vamos a buscar la carpeta donde tenemos o vamos a añadir nuestros juegos. Yo tengo mi carpeta de juegos de Switch por acá y recuerden que si no les sale todo, le dan aquí en la carpeta clic derecho y le dan en escanear subfolder. Y si aún así no les salen los juegos, es porque a ustedes les faltan las keys y el firmware. Les dejé este video por acá de 1 minuto donde les explico cómo instalarlas, que es obligatorio para que reconozca sus juegos. Pero entonces tú me preguntarás, gordo, ¿de qué me sirve esto? Si como ya vimos, los juegos de Just Dance no funcionan en el emulador. Pues muy fácil. Yo por acá tengo el Just Dance versión 2022 y si este lo abrimos, este sí nos funciona y ya podemos bailar todas sus canciones y jugar lo que se nos dé la gana, que ya te voy a enseñar cómo configurarlo correctamente para que puedas hacerlo. Pero lo que vamos a hacer para que podamos jugar todas las versiones es que con cosas creadas por la comunidad vamos a convertir nuestro Just Dance 2022 en el Just Dance que creamos 2023, 2024, 2025, 2026. Cuando salga, la comunidad hace cosas increíbles. Así que antes de enseñarte cómo configurarlo, suscríbete, que subo mucho contenido de emuladores. Y ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. KSOS, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de KOF. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con KOF, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Entonces lo que vamos a hacer es que una vez tengamos nuestro Just Dance versión 2022, por acá te dejo una guía de cómo añadir tus juegos y el formato correcto que tienes que tener por si eres novato en el tema. Entonces una vez lo tengamos, simplemente damos clic derecho en el juego, le damos a propiedades y aquí nos vamos a ir a sistema y aquí van a elegir el idioma del juego. Yo en mi caso voy a elegir español latinoamericano, aunque hay muchas cosas que van a seguir en inglés. El resto de información cópienla tal cual. Este modo lo ponemos aquí en Docket y esto lo dejamos así como está. Nos vamos a CPU, lo vamos a dejar aquí en auto y aquí en gráficos van a copiar mi configuración tal cual está. No toquen nada, exceptuando esta opción de aquí. Si abren el juego y ven que no funciona, que se les queda la pantalla en negro o se buguean cosas, lo van a cambiar a OpenGL y aquí van a probar una de estas dos opciones, esta que dice GLSL o Glass si tienen una tarjeta Nvidia. Pero de manera normal déjenlo en Vulkan, que va a hacer que el juego vaya mejor, solo que algunas tarjetas no son compatibles. Aquí en gráficos avanzados lo vamos a dejar aquí en High, esto en automático, esto lo vamos a dejar así y el resto lo van a copiar tal cual lo tengo yo. Damos OK y hasta aquí lo que tenemos listo es el Just Dance 2022, por si solo quieren jugar ese. Ahora vamos a transformarlo en el 2024, 2023, 2025, el que te dé la gana. Para eso lo que vamos a usar son mods creados por la comunidad que transforman el juego, la interfaz, los menús y obviamente añade todas las canciones nuevas de la versión que quieres usar, 2023, 2024, la que tú quieras. Así que agradezcanle a esos creadores de mods que son unos cracks. Entonces, yo para acá tengo el mod de Just Dance 2023 y 2024. Los mods y toda la información la van a tener en el Discord por cosas de copy. Acá les dejo un video de 1 minuto explicándole cómo usar el Discord por si no
encuentran las cosas. Pero entonces, una vez que tengan su mod de 2023 o 2024, el que hayan elegido, damos clic derecho en el archivo y le damos en extraer aquí. Se nos van a quedar estas carpetas, cada una contiene su respectivo mod. Lo que van a hacer es copiar la carpeta del mod que quieran, yo en mi caso quiero los dos, nos vamos a nuestro JustDance 2022, damos clic derecho y le damos a Open Mod Data Location, que es abrir la carpeta de los mods. Y aquí simplemente los vamos a pegar. Como ven, ya yo los tenía ahí. Y por acá tengo otro mod llamado JustDance Melody, que es un mod clásico que hizo la comunidad con las canciones de Michael Jackson, por ejemplo. También la información va a estar en el Discord. Pero entonces cerramos aquí y para comprobar que esto funcionó, damos clic derecho en el juego, le damos a propiedades y aquí nos va a aparecer los mods que detectó. El Melody no me lo detectó porque no le di a extraer aquí como ya les mostré. Pero entonces, estos que ya me detectó, lo que tengo que hacer es chulearlos si los quiero activar y quitarles el chulito si los quiero desactivar. Entonces, así como está ahora mismo el juego, si abro el juego me va a salir el JustDance 2022. Si chuleo el JustDance 2023, me va a salir el 2023. Si le quito el chulo y se lo pongo a 2024, me va a salir el JustDance 2024. Así que vamos a hacer la prueba. Dejamos activo solo el mod de 2024, no activen los dos al tiempo porque obviamente se va a buggear. Ya les voy a mostrar cómo combinarlos para que sean uno solo. Y como ven, transformamos nuestro JustDance 2022 a un JustDance 2024 que ahora sí funciona. Ahí nos detecta el Joy-Con, que ya les voy a enseñar cómo configurar los controles y nos aparece el Discord de la persona que creó los mods. Recomiendo que vayan a su Discord porque cuando actualice al JustDance 2025 a 2026 o hasta los JustDance que crean como el Melody, que son JustDance inventados por ellos, pues van a tener todas las updates. Eso sí, no pregunten mucho en ese Discord que los banean si molestan mucho, así que las dudas las escriben aquí y ya simplemente consiguen los mods o le donan a la persona que los hizo, que se lo merece. Vamos a todas las canciones y aquí tenemos JustDance 2024 con todo. Por ejemplo, aquí está Countdown, que me encanta, y todo funciona a la perfección. Pero antes de enseñarle cómo configurar los controles, les voy a enseñar cómo combinar el mod de JustDance 2024 con el JustDance 2023 para que tengan todo en un solo JustDance y no tener que estar ahí activando y desactivando mod. Para esto van a tener este mod también. Recuerden que toda la información está en el Discord y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Esto solo contiene dos archivitos que vamos a usar para combinar los mods. Así que vamos a copiar la carpeta, nos vamos a nuestro emulador, damos clic derecho en el juego, Open Mod Data Location. Aquí lo pegamos. Pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la carpeta del mod de 2024, aquí la carpeta ROMs, y aquí van a tener todos los archivos, que son las canciones. Por eso los mods pesan bastante. Lo que vamos a hacer es copiar todos estos archivos, o bueno, lo pueden cortar ya que vamos a combinar los mods, y nos vamos a la carpeta de JustDance 2023. Aquí abrimos y aquí están todas las canciones y vamos a pegar aquí. Aquí estamos combinando las canciones de 2023 con 2024. Y lo tienen que hacer en el orden en el que yo lo estoy haciendo porque hay varios archivos que se van a reemplazar. Como ven, aquí me está preguntando si reemplaza los archivos. Le vamos a dar que sí. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es la carpeta que les indiqué que necesitamos para combinarlos. La vamos a abrir y cogemos los dos archivitos que están aquí y los metemos en la carpeta donde combinamos todo, que fue en la de 2023. Vamos a reemplazar y listo. Recomendación, cambiarle el nombre a esto para que no se pierda. Yo le voy a poner 2023 más 2024. Nos vamos a nuestro emulador, damos clic derecho en el juego, propiedades, y nos fijamos que solo tengamos activado el mod que acabamos de crear combinando los dos, 2023 más 2024. Una vez abierto, nos va a cargar como si fuera el 2024. Nuevamente el Discord de la creadora, una crack. Y aquí vamos a tener las canciones de JustDance 2024 y si bajamos, las del 2023. Todo en un solo mod. Si ven que alguna canción le sale bugueada, porque a veces pasa que se queda cargando infinitamente o que no carga la imagen, tiene algún bug de cualquier tipo, simplemente extraen los archivos de nuevo, dando el clic derecho, extraer aquí, o hasta pueden extraer solo la canción que se les bugueó y con eso solucionado. Y yo no me voy a poner a bailar aquí, pero te voy a mostrar cómo configurar los controles. Pero antes, si no entendiste algo, voy a hacer un directo el domingo aquí en YouTube, donde vamos a jugar el juego y les voy a resolver cualquier duda que tengan o algún problema que tengan. Para configurar los controles, nos vamos aquí donde dice emulación, configurar, nos vamos a controles, aquí vamos a activar el control 1, que pueden activar hasta 8 controles si quieren, simplemente que la luz aquí se ponga en verde y aquí eligen Joy-Con izquierdo o Joy-Con derecho y eligen acá su control o su Joy-Con. Si ustedes no tienen Joy-Cons o no saben cómo conectarlo, les voy a dejar este video por acá donde les explico cómo activar el giroscopio en el emulador y configurar los controles correctamente. Pueden jugar con teléfono, con otro control que tenga giroscopio, como el control de Play. Te dejo por acá el directo que vamos a hacer el domingo para que resuelva todas tus dudas y suscríbete. Como ves, subo mucho contenido de emulación. Los quiero mucho. Bye.